Está. Bien, entonces en torno al plan de la clase, la idea es que, perdón, disculpen, te quería verificar si se estaba grabando. Entonces vamos a trabajar un poco los enfoques teóricos, pero vinculado a algo que no está en los textos, por supuesto, que tienen que ver con el campo profesional nuestro como graduados y graduadas y los puestos de trabajo. Y en ese sentido nos preguntamos, y les preguntamos, ¿para qué sirve conocer la disciplina? ¿En qué sentido comprender que relaciones de trabajo, relaciones laborales no es recursos humanos impacta en el desarrollo del campo y en las posibilidades de inserción de los graduados y graduadas? ¿Qué es la profesión, la inserción profesional, la identidad, reconocimiento social, institucionalización? Allí aparecen una serie de nombres que nos parecen interesantes para pensar esta discusión. ¿Cuáles son las relaciones de trabajo y sus sentidos, en tanto un fenómeno social epistémico? Y algunos aspectos de la historia de nuestra disciplina y los enfoques teóricos y sus debates, ¿no? Que en ese sentido vamos a mencionar eh, algunas discusiones. Bien, dicho esta cuestión, para arrancar nomás, digamos, para meternos en la discusión, por supuesto que yo esto se lo señalo, ustedes tienen ahí la presentación tanto en el video como adjunta, así que pueden mirarla. No voy a leer toda la presentación, en algunos casos sí, en otros no, ¿no? La primera cuestión es, bueno, ¿qué es una disciplina académica? ¿Qué son las relaciones de trabajo? ¿Cuál es nuestro campo? En definitiva, ¿no? Bueno, en primer medida como primera medida, vamos a decir que no hay consenso sobre esto, digamos, en primera discusión. En segundo término, vamos a decir que esto no es algo que está escrito en forma definitiva, no hay un límite exacto, sino que tiene que ver con discusiones, con fronteras disciplinares en un campo interdisciplinario, con lo cual es complicado, digamos, ¿no? Porque ya de por sí nuestra disciplina su método es interdisciplinario y esta idea de delimitar con otras disciplinas generalmente es algo complejo, pero además es algo complejo porque supone relaciones de poder. O sea, ya lo ponemos desde los primeros minutos como para que quede claro aquí. Entonces aquí les puse como un ejemplo cualquiera de una revista, un resumen, que intentan como ver qué está pasando con los estudios de trabajo, ¿no? Que es como el campo grande en donde se inscribe nuestra disciplina. O sea, sobre todo en Latinoamérica y en particular a partir de los desarrollos de Enrique de la Garza, que les conté que falleció hace poquito, digamos, fue uno de los impulsores de toda la lógica de los estudios de trabajo en América Latina. Y dentro de los estudios de trabajo se han inscrito la sociología del trabajo, la psicología del trabajo y un campo y una variedad de disciplinas dentro de las cuales estaría la nuestra, digamos, ¿no? Antropología del trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, esto no es tan lineal como parece porque, digamos, no todo el mundo o de hecho la mayoría no considera ni trabaja para que nuestro campo disciplinar tenga un rasgo específico. Y acá lo podemos ver como cuando se habla de temáticas recurrentes, o sea, cuáles son los temas, tópicos emergentes y diálogos necesarios en los estudios del trabajo. O sea, se habla en el título como estudios del trabajo, pero cuando ustedes lean el abstract es ese resumen, ¿no? Dice, bueno, los estudios del trabajo constituyen un campo disciplinar consolidado dentro de las ciencias sociales. O sea, tenemos las ciencias sociales como grande, dentro de las ciencias sociales el campo de los estudios del trabajo y dentro de los estudios del trabajo ahí estaría nuestra disciplina, la sociología del trabajo y otras, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron en este trabajo, que no voy a leer, digamos, pero es como rastrear lo que pasó entre 2001 y 2015 en congresos de la Asociación de Especialistas de Estudio de Trabajos, que es ACET, digamos, ¿no? Así como nosotros tenemos ACET, para que ustedes sepan, en México está AMET, ¿no? La Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo, en Brasil está ABET, digamos, y tampoco son asociaciones únicas, pero
bueno, esto es parte de la consolidación, la institucionalización y la disputa también de un campo, ¿no? Por definir un campo, de quiénes son los que están en ese campo y quiénes son los que pueden hablar, quién tienen la palabra autorizada de alguna manera dentro del campo del conocimiento científico para hablar de esos temas, ¿no? En ese sentido, si ustedes observan y leen, cuando desarrollan, o sea, fíjense el título donde dicen diálogos necesarios en los estudios del trabajo, pero en el desarrollo señalan con este objetivo, se tomó como fuente documental los congresos y revistas de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudio del Trabajo, que viene desarrollando de manera interrumpida actividades desde 1992, ¿no? Y cuando señala el recorte, dicen, en vista de este recorte disciplinar, el artículo se propone señalar las temáticas y problemas recurrentes en la sociología del trabajo. O sea, primero señala que se va a referir a los estudios del trabajo, pero después en el artículo lo remite a la sociología del trabajo. Por lo cuanto la sociología del trabajo sería como, digamos, lo principal, sino todos los estudios del trabajo, digamos, ¿no? Esa es una primera discusión. En segundo lugar, les traje así como revisión breve, digamos, algunas discusiones que dan en otras disciplinas con respecto a esto que nosotros le proponemos y que no se da en la nuestra, por lo menos no se da del mismo modo, digamos, porque no hay un cuerpo de sujetos interesados, digamos, en dar esta discusión en el campo, lo cual no quiere decir que no haya un montón de investigadores, investigadoras, profesores y profesoras que hagan aportes al campo, digamos, no, nadie empieza de cero nada, ¿no? Pero que no hay o si los hay esfuerzos aislados, pero no hay un conjunto de profesionales del campo interesados en dar este debate de qué es nuestra disciplina y fortalecer nuestra disciplina, como sí pasa en otras. Fíjense, ustedes ponen en Google Académico o en alguno de los buscadores y van a encontrar, ven los títulos, La antropología del trabajo contemporánea, una revisión histórica de la constitución del campo disciplinar. Bueno, una ponencia dedicada a pensar cómo se constituyó como campo la antropología del trabajo. Abajo ven la institucionalización académica de la ciencia de la comunicación, campos, disciplinas y profesiones. También una ponencia dedicada a ver cómo se construyó ese campo disciplinar, cuáles son los límites, cuáles son los problemas. Al costado observan la ciencia política en la Argentina, su desarrollo e institucionalización. Arriba, algunas reflexiones sobre los procesos de la institucionalización de la sociología en Argentina durante los últimos años. Bueno, raramente encontrarán, y las invito a que lo hagan, artículos de este tipo referidos a las relaciones de trabajo en Argentina, pese a la cantidad de carreras y de el tiempo que tiene la disciplina del campo. Entonces no hay muchos de estos debates ni discusión, ni conforman parte siquiera de las problematizaciones hechas en las jornadas de la carrera, de las carreras, digamos, ni en debates, digamos, en torno a esta discusión. Alguien que quizás inició algo así en su momento fue Julio Testa, pero quedó en ese momento en un observatorio que había de graduados, de a dónde iban los graduados, pero esto les estoy hablando de la década del 90, digamos, si buscan algunos trabajos, datan más o menos de ese tiempo, un poco posterior, como muchos fines de la década del 90, no es algo que se sistematizó ni que se generó un cuerpo de profesionales o que generaron recursos de investigación a poder consolidar el campo. Entonces, esta era una primera aproximación, como para decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nos habla esta gente? Bueno, ¿de qué nos habla esta gente? Es que no hay un interés colectivo
probablemente haya iniciativas individuales, porque nadie puede ser tan pretencioso de conocer todo lo que hace todo el mundo en el campo todo el tiempo, pero no hay un interés colectivo por reflexionar en torno a el campo, a la disciplina, a la consolidación de la disciplina, a la institucionalización de la disciplina, como si vemos aquí como ejemplo en otras carreras. Entonces, ya que hablamos de disciplina, de profesiones, de campo profesional, se me ocurrió poder graficar de alguna manera esta cuestión que estoy mencionando y que en general les genera mucho conflicto a los estudiantes. Perdón, voy a ir un poco más adelante antes de explicar eso porque me interesa, quizás estuvo mal organizada la presentación porque pensé otras cosas antes. Ahora volvemos al gráfico. Acá habíamos en unas jornadas que participamos el año pasado, más allá de nuestra crítica al modo como se organizaron las jornadas, siempre pensamos que es importante que los graduados y graduadas tengamos nuestra voz en las distintas instancias institucionales que se generen, digamos, más allá de los modos de organización y de cómo se propician. Entonces voy a aprovechar para contarles esto. Entonces nosotros generamos una ponencia donde colocamos algunas de las discusiones que venimos llevando a cuál es el objeto de estudio de las relaciones de trabajo y como ven ahí dice ausencias, recurrencias y sentidos sobre nuestra disciplina en perspectiva comparada. Esto lo presentamos con Roxana y Pablo, pero reúne una serie de discusiones que venimos teniendo con un conjunto de graduados y graduadas de hace muchos años en la cátedra, con quienes hoy están y otros que ya no están más, digamos, pero que abrevaron esas discusiones. Entonces, el video nosotros se los vamos a subir así como la presentación porque nos parece interesante que lo tengan. Entonces ahí partíamos, esto antes de ir a lo anterior, no voy a desarrollar por supuesto toda la ponencia, sino que voy a utilizar solamente este punto de partida que tomábamos allí, que tenía que ver con, seguramente si ustedes miran las presentaciones que hicieron en el campus, un poco tienen que ver con parte de estas discusiones, ¿no? Mi intención es, ¿qué dicen los estudiantes cuando se presentan o por qué? Cuáles son sus expectativas en torno a su desarrollo. Mi intención es desarrollarme en el área soft de la licenciatura, apuntando al área de selección y capacitación específicamente. Me gustaría poder hacer una pasantía en el área. No tengo experiencia trabajando en ninguna parte del área, por lo cual no estoy segura de qué lado me inclino más, si a soft o hard. No tengo el conocimiento que debería. Supongo que me atrae más el camino que el objetivo final. Interesante esa expresión. El área de recursos humanos es muy amplia, pero fuera de eso no veo demasiadas posibilidades. Con lo cual acá la primera problematización que vamos a hacer, más allá de la denominación recursos humanos, sobre lo que voy a hacer una breve reflexión, es, bueno, hay una idea de subsumir una licenciatura a un puesto de trabajo. Voy a hacerlo claramente. O sea, se supone que un estudio de la licenciatura es un área de recursos humanos en la empresa, digamos, de lo que yo desprendo de aquí. Porque no es que nadie dice, bueno, dentro del campo del área de la licenciatura, a mí me interesa, dentro del mundo primado, la gestión de personas o el área de recursos humanos o como lo quieran llamar. No, pareciera como si el área es el área de recursos humanos igual a todo lo posible en el campo de la licenciatura. Entonces aquí tenemos un problema, porque trabajar en el área, ¿en qué área? Digamos, ¿no? Entonces hay una confusión entre lo que es un puesto de trabajo específico, totalmente válido como cualquier otro puesto de trabajo específico, que es una carrera universitaria, que no es lo mismo que un puesto de trabajo específico, y que es una disciplina académica, que no es lo mismo que una carrera. ¿No? Entonces, ahí hay una dificultad de comprensión de qué es lo que se está estudiando, básicamente, que eso redunda en problemas de identidad profesional, qué somos, quiénes somos, ¿no? Y si no sabemos quiénes somos y qué somos, difícilmente podamos pensar que tenemos algo en común para defender lo nuestro, como les digo siempre, en broma y no tan en broma, en términos corporativos, ¿no? Ya que usamos el término corporativismo para los sindicatos, digamos como un grupo que defiende sus intereses, ¿no? Entonces, si no nos pensamos como parte de un colectivo, digamos que tiene
un interés determinado en su profesión, pero no conoce cuál es su profesión ni cuál es su disciplina, difícilmente pueda crecer ese campo profesional. Entonces se asocia las carreras, relaciones de trabajo y recursos humanos como si fueran sinónimos. Esto no implica ninguna cuestión peyorativa hacia las carreras de recursos humanos, llamadas recursos humanos, ni tampoco a quien le interese desarrollarse profesionalmente en el área de gestión de personas. Llámenle recursos humanos, digamos, llamadas recursos humanos, mal llamadas recursos humanos. O sea, no es un interés, no es una valoración peyorativa, es otra cosa, digamos, es no entender lo que se está estudiando, ¿no? Entonces, se asocia a la disciplina con un puesto de trabajo en gestión de personal, digamos, con lo cual hay una desjerarquización de la profesión que hacen los mismos estudiantes, obviamente no por propia responsabilidad, evidentemente si llegaron hasta acá es porque eso no les fue tampoco propiciado por los docentes, por la comunidad, de la que también me hago cargo, digo, no me quiero poner por fuera, ni tampoco se trata de colocar responsabilidades, que seguramente hay responsabilidades, por supuesto, pero no es el objeto, digamos, de esta clase, ¿no? Lo podemos discutir en el debate, porque para qué, cómo, qué habría que hacer, eso es parte del debate, pero primero hay que entender el problema. En el problema hay que plantearlo en términos teóricos y académicos, lo cual no quiere ser neutrales, como ya dijimos, ¿no? Entonces, como se señala acá, decíamos en la ponencia, el área en singular supone que hay un área posible. Voy a trabajar en el área, ¿no? Y ahí culmina todo. Entonces invisibiliza las variadas inserciones profesionales, invisibiliza que un graduado pueda dedicarse a las políticas sociolaborales de empleo, digamos, ¿no? Porque, bueno, eso sería como un otro raro y que parece que no estaríamos capacitados para ello, porque para lo que estamos capacitados es para trabajar en el área, ¿no? Entonces, esto es restrictivo y no da cuenta de la diversidad y la heterogeneidad de nuestra carrera. Entonces, ahora sí volvemos para atrás, como para ver, bueno, de dónde partimos para pensar esta cuestión en su momento. Y en este sentido les voy a, como segunda, es sobre esa presentación que hicimos, que dura 2 horas el video, cada uno podrá verlo, podrán ver una parte cada tanto, digamos, pero me parece que es algo que aunque sea para discutirnos y no estar de acuerdo con nosotros, estamos discutiendo sobre nuestra disciplina, sobre nuestra carrera y defendiendo cuál es el campo profesional de nuestra carrera. Así que nos resultaría de interés que puedan ver ese video, digamos, eso en principio. En segundo lugar, el otro día participamos en esta actividad que nos invitaron. Me invitaron a mí, pero como docente de la cátedra de alguna manera, donde ven, como dice, licenciados en relaciones laborales, las múltiples caras de una profesión única, que es un panel conversatorio de la cátedra Introducción a las Relaciones Laborales, cosa que nosotros no tenemos y por eso los estudiantes de primer año de la carrera de la UNE están discutiendo esto que yo estoy discutiendo con ustedes aquí en cuarto año. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es algo que uno tendría que discutir en primer año, no en cuarto. Entonces, acá las preguntas eran cómo se configura el campo profesional, cómo se construye la profesión, qué inserciones y acciones posibles existen dentro de la disciplina y como verán hay desde una directora de recursos humanos, una secretaria de formación en la CTA, bueno, a mí me invitaron como docente, una becaria doctoral del CONICET, un dirigente de la rama que hoy trabaja en la arena estatal, digamos del MTE, UTEP, rama rural, una referente de recursos humanos del SENASA. Digamos, más allá de la variedad, fue interesante, digamos, cada uno expuso un poco de la trayectoria profesional y además se generó un debate sobre algunas de estas cuestiones que estoy señalando aquí. También les vamos a subir ese video que también dura más o menos 2 horas, pero que les recomendamos que hay que verlo antes de finalizar la cursada en algún momento, porque tiene que ver con parte de la discusión de hacer la materia de relaciones de trabajo, ¿no? En un futuro esperamos poder desgravar y generar nosotros un artículo para que se discutan estas cuestiones. Por ahora no tenemos
no tuvimos el tiempo de hacerlo. Antes de ir a esta que era la explicación, primero era el problema, ¿no? Lo que veíamos del área, esos dos videos que les vamos a subir complementariamente. Y bueno, esto tiene que ver con una discusión de qué es una disciplina, digamos, ¿no? ¿Qué es una disciplina académica y para qué sirve, digamos, que algo sea considerado como una disciplina académica? Lo primero que vamos a decir aquí, y no mucho más que eso, en razón de los tiempos, digamos, por supuesto, que podemos seguir discutiendo, es que, porque tenemos que referir algo de la historia y la discusión de enfoques, entonces es bastante material. Una disciplina, por empezar, es un constructo social, primero hay que decirlo. Las disciplinas, digamos, no nacen en un momento histórico determinado en el siglo XX. Me refiero a que siglo XIX, siglo XX, pero quiero decir, si ustedes piensan en teóricos de la talla de Marx, uno puede decir Marx es sociólogo, qué sé yo, es una simplificación, digamos, eso. Por empezar, ni existía como campo, digamos, como disciplina, digamos, la sociología. Entonces, esta división en disciplinas es una ficción, ¿no? Digamos, es una ficción creada con la creación del campo de las ciencias sociales y a la vez sus disciplinas y sus disciplinas, cuestión que no podemos, porque son discusiones epistemológicas que no tenemos tiempo de desarrollar acá, de cómo se construyen los campos del conocimiento. Pero sí es importante, por lo menos, desmitificar de qué es derecho, qué es filosofía, qué es psicología, qué es sociología. No es algo anclado y que no se pueda modificar, sino que eso supone una discusión, una delimitación del campo en determinado momento por unos actores específicos o actrices, si quieren, específicas que generan determinadas acciones para delimitar un campo y para decir, bueno, este campo tiene tal objeto de estudio, tiene tal metodología y se ocupa de tal cosa. Es un campo específico, ¿no? Bueno, estas son parte de los debates. Entonces, cuando uno va a observar, a ustedes probablemente les haya pasado, quizás los que buscan trabajo en el ámbito de lo privado, donde, no sé, viene un puesto de trabajo específico que uno dice, bueno, esto es claro para relaciones de trabajo, y dice, bueno, psicólogos del trabajo, sociólogos y otros, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces, eso de colocar eso de que quién está ahí, que coloca esta disciplina, se dedica a tal cosa, supone que hay un reconocimiento social de cuál es ese campo. Eso se denomina institucionalización. Institucionalización es cuando un campo está institucionalizado, si nosotros decimos, ¿de qué es, perdón, ¿qué estás estudiando? Derecho. Ah, bueno, ya está, nadie le pregunta nada, digamos, ¿no? Porque todos más o menos sabemos qué puede hacer alguien que estudia derecho, ¿no? En cambio, se dice, ¿qué estás estudiando? Relaciones de trabajo. Bueno, no sé, ¿qué es? Digamos, ¿no? En el mejor de los casos dicen, recursos humanos. No, digamos, ¿no? Es lo que estábamos diciendo recién. No solamente es eso. Pero eso de que ese campo no esté reconocido socialmente, que no esté institucionalizado, se dice en la sociología de las profesiones, no es algo que tenga que ver con una esencia, no tiene tal cosa y entonces por ello tal otra, ¿no? Sino que tiene que ver con un colectivo que disputa o no disputa y logra colocar ese objeto de estudio y ese campo como un campo específico y delimitado. Parte de la disputa es esa que yo les mostraba, o sea, poder hacer una ponencia diciendo, rastreando, construyendo la historia. ¿Alguna vez leyeron la historia de la carrera? Seguro que me van a decir que no. ¿Alguno sabe cómo se construyeron las relaciones de trabajo como disciplina o como campo, o por lo menos cómo empezó, cómo se conformó?
En general, la mayoría no lo sabe. Bueno, difícilmente podremos tener una identidad en común si no tenemos idea de la historia, ¿no? La historia es importante siempre, porque uno construye su identidad a partir de la historia, aún después cuando quiera cambiar, digamos, ¿no? Uno no tiene por qué atenerse a su historia. Entonces, ahora sí, mirando la filmina que tenemos aquí, la diapo, pensemos que cómo nos reconocen los organismos. Acá puse el CONICET como un ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo define sus disciplinas? Dice, bueno, las disciplinas son 2 puntos, ¿no? Agrarias, biológicas, ciencias sociales y humanidades, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo seguro estoy ahí, me voy a ciencias sociales y humanidades, ok. Entonces me meto a ciencias sociales y humanidades y entonces bueno, voy, miro y digo, derecho, ciencias políticas y relaciones internacionales. No, ahí no. Literatura, lingüística y semiótica. No, ahí tampoco estoy. Bueno, entonces empiezo a buscar y veo que no estoy en ninguna de esas disciplinas. Sociología, comunicación, demografía, economía, ciencias de la gestión, de la administración pública, no, tampoco. Psicología, arqueología, antropología biológica. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué hace, una vez más, que una disciplina esté incluida ahí o no? Bueno, no es algo de la esencia, no es algo que tenga que ver con hace poco tiempo o hace mucho tiempo, digamos. Es algo que tiene que ver con una defensa de la disciplina y de la profesión. ¿Y en qué afecta? Esto sería, bueno, acá en este caso particular, en el caso anterior les decía una empresa. ¿En qué afecta? Que si alguien nos supone que para ese puesto el primero que tiene que ocuparlo es alguien de relación de trabajo, bueno, suponen las posibilidades de inserción de ese graduado o graduada y que venga un psicólogo y que tenga la misma posibilidad para ese puesto que un graduado o graduada, porque no aparece como posibilidad. En este caso, si alguien se quiere dedicar a la investigación, entonces tiene que colocarse, por ejemplo, Roxy tuvo su beca en la comisión, ahora le pusieron comunicación social, antes era sociología y demografía. O sea, evidentemente ahí hubo una acción de la gente de comunicación social que logró poner su disciplina en sociología, lo que antes era sociología y demografía, pero no aparece relaciones de trabajo porque no ha habido ninguna acción concreta para hacer aparecer las relaciones de trabajo dentro de las disciplinas. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me colocan ahí, yo tengo que presentar una beca, supónganse. Entonces voy a aplicar cuando busco dónde colocar y dónde me pongo. Y me pongo en sociología y comunicación. Entonces voy a disputar con mi saber, que no es el mismo que los sociólogos, que la demografía y que la comunicación, voy a disputar ahí con otros, digamos, de otras disciplinas sin ningún reconocimiento. Entonces mi saber siempre va a ser menor, entre comillas, que la sociología, que la comunicación y que la demografía, porque es otro que no está ahí, digamos, ¿se dan cuenta? Entonces, no es menor eso, pero eso pasa con todo. Acá había puesto otro, que es una categorización que tiene la nacional, en realidad no es de la UBA, es una categorización para docentes investigadores, o sea, los que cumplimos en su momento cada tantos años, hay una categorización para quienes tenemos hacemos tareas de investigación, que eso no necesariamente supone remuneración, eso se los puedo explicar en otro día. O sea, no necesariamente implica estar categorizado, por ejemplo, yo estoy categorizada, pero no cobro más por ello, en principio, por ahora. Pero que es importante que otra vez, cuando tengo que buscar dónde ubicarme para cargar mis datos y lo que sea, ¿cómo define la facultad? ¿Cómo me define a mí? Fíjense, ¿dónde estoy yo? Puse el mío. Lo filtré y lo puse para acá. Ciencias sociales, Garro, Silvia Patricia, categoría tal. ¿Dónde estoy? En antropología, sociología y ciencias políticas. ¿Por qué? Porque no hay alguien de relaciones de trabajo. Entonces, como digo siempre, si ustedes fueran rector de la UBA y a ustedes les traen, bueno, a ver, mire, usted tiene, olvídense las discusiones políticas, digamos, usted tiene estos recursos para repartir. ¿Cómo los va a repartir con las disciplinas que se ocupan de investigación? A ver, mire, tráigame cuánto producen, cuánto hacen investigación. Bueno,
nosotros no estamos en ningún lado, porque relación de trabajo no aparece como tal, no aparece categorizado, no aparece en CONICET. Entonces, ¿por qué yo le voy a dar recursos a una disciplina que no está en ningún lado? O sea que yo voy a estar produciendo, aparezco como categorizada, jerarquizando a la disciplina antropología, sociología y ciencias políticas. ¿Se dan cuenta por qué? Lo pongo en este campo para entenderlo, pero vale lo mismo para cualquier otro. Digo, si van al RENAPE a hacerse el DNI, seguramente no les aparece relación de trabajo cuando tienen que poner la profesión, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que no esté en el reconocimiento social, en la institucionalización, genera esta suerte de dificultades. Entonces, ahora sí vamos al gráfico que pretendía esta primera parte de la clase, vincular estas discusiones. Vamos a ver brevemente este cuadro y se puede seguir trabajando en los prácticos. Fíjense que es una disciplina académica, IR, que es Industrial Relations, que es como se llamó originalmente, relaciones de trabajo y relaciones laborales, ¿no? ¿Qué saberes son necesarios? En este caso nuestra disciplina, pero ahí podrían poner cualquier otra. O sea, esto que estoy dando acá, este gráfico que inventamos en estas discusiones, podría pensarse para cualquier disciplina académica. ¿Qué es una disciplina académica? Una construcción dentro del campo del mundo académico que supone carreras, ¿no? Recursos para investigación, profesores especiales dedicados al tema, que tiene unos saberes determinados, unos saberes específicos, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que hay que decir que esos saberes, ¿cuáles son esos saberes? Como decíamos recién, no es una esencia, digamos, ¿no? Es una delimitación que se da en una discusión académica, pero que también es política, ¿no? Y fíjense que acá a propósito puse disciplina B, disciplina D, disciplina C, no hay una línea demarcatoria, se enciman, digamos, en algún punto, hasta que las disciplinas van delineando su campo, ¿se dan cuenta? ¿Y qué es importante acá? Conocer la historia, ¿no? La historia de esa disciplina, cómo se construyó ese campo, de dónde se delimita, ¿no? Por ejemplo, la sociología, cuando se construye, se delimita de la filosofía, en principio, ¿no? Dice, bueno, yo esto no soy, soy esto, y me dedico a esto, y este es mi objeto. Y va a haber unos determinados enfoques teóricos. ¿Qué son enfoques? Piénsenlo como paradigmas, como modos de ver el mundo. Dentro de ese campo va a haber modos de ver el mundo distintos, que van a delimitar un objeto de estudio específico y unas metodologías para estudiar ese campo, ¿no? Y fíjense que abajo, de modo transversal, hay una construcción de una identidad. ¿Qué somos? ¿No? La idea de nosotros eso es la construcción de identidad. Nosotros los contadores, nosotros los abogados, nosotros los psicólogos, nosotros los relacionistas laborales, digamos, ¿no? Eso es como una primera discusión. Acá arriba puse formación, o sea, las carreras que tienen un vínculo con el saber, no necesariamente directo, porque probablemente la disciplina académica es más amplia y hay una carrera que forma para bastante de ese campo y luego parte se desarrolla en posgrado, puede haber grados, puede haber posgrados, puede haber una diplomatura o un curso que da un pequeño avance de lo que es esa disciplina académica. Y a la vez hay diseños curriculares, que los diseños curriculares son los programas, en definitiva, ¿no? Los programas de estudio, los planes de estudio que delimitan el campo, por lo cual es muy importante la discusión de los planes de estudio, digamos, ¿no? Y sobre todo que los graduados y los estudiantes estemos en esa discusión de los planes de estudio y no la vengan a dar gente de afuera, digamos, que no se desarrolla en el campo. Esto por un lado, ¿no? Entonces, como acá les decía, me importa acá que vean esta cruz roja, que ¿qué quiere decir esta cruz roja? Quiere decir que esos saberes de esa disciplina no necesariamente son causa, o sea, directa de unas incumbencias profesionales. Ah, bueno, porque esta disciplina tiene estos saberes, seguro que 2 puntos me tocan estas incumbencias. Bueno, no, es más complejo porque, como dice abajo, esto se da en las disputas en el campo y en el poder, ¿no? En el poder que tiene cada disciplina
colegiada o no colegiada, que eso es otra discusión, para poder defender sus intereses, ¿no? Acá tengo 3 millones de ejemplos, pero no puedo darlos por una cuestión de tiempo, digamos, para que más o menos terminemos hora, hora y media como máximo, que es el tiempo que habíamos destinado para estas clases. Esto por un lado. Así que las animo y las animo a que en los prácticos de esta semana que se van a trabajar estos temas, que discutamos, pregunten, interpelen sobre alguna de las cuestiones que acá señalo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto no va necesariamente a salir de modo automático tales incumbencias, porque va a depender de los diseños curriculares, de los planes de estudio, pero además, aunque en el plan de estudios diga que yo soy capaz de tal cosa, eso no necesariamente va a aparecer figurado en las incumbencias y no necesariamente va a aparecer en el campo profesional realmente existente, ¿no? Que es lo que uno encuentra en el campo profesional. Entonces, dentro del campo profesional, ahora hacemos un ejemplo breve con relaciones de trabajo, ¿no? Pero dentro del campo profesional, uno de los lugares posibles son este puesto de trabajo. Acá tendría que poner otros, pero ya me quedaba muy muy cargado, digamos, ¿no? Acá podría poner otro puesto de trabajo, otro puesto de trabajo, otro puesto de trabajo. ¿Se dan cuenta? O sea, el campo profesional abarca un montón de puestos de trabajo. Entonces, cuando uno dice, bueno, que la licenciatura o su carrera es un puesto de trabajo específico, está invisibilizando toda esta discusión. Y lo que estamos haciendo es desjerarquizando nuestro rol profesional, lo que estudiamos, que hoy podríamos tener ganas de dedicarnos a la gestión y a la administración, y el día de mañana podríamos dedicarnos a otra cosa, digamos, ¿no? Si entendemos cuál es el desarrollo de nuestro campo profesional. Entonces, esta sería gran parte de la discusión. Entonces, cuando yo digo me dedico a políticas sociolaborales o a capacitación en sindicatos o a coordinar emprendimientos productivos de organizaciones desocupados o a la gerencia de gestión de personas o las mal llamados recursos humanos o a lo que fuere, todo eso son puestos de trabajo totalmente válidos, para todos estamos preparados, por supuesto, como en todas las carreras, uno siempre luego se especializa. No hay una carrera en la que uno salga sabiendo perfectamente algo. Uno se va especializando con la práctica y con la actualización profesional. Esto es parte de la dinámica, digamos, ¿no? Entonces, esto me parece importantísimo. Digo, esto es parte de la discusión. Deberían poder relacionar esto con lo que vimos en la unidad 1, con la discusión de modelo sindical y cambios, con la discusión de la economía popular como un actor emergente en el campo de las relaciones de trabajo. O sea, me parece que acá hay muchas discusiones para pensar nuestro saber, ¿no? En este sentido, acá podemos pensar cualquier disputa con derecho del trabajo, con sociología del trabajo, con psicología laboral, digamos, ¿no? Hay una serie de disputas que se dan aquí que van a impactar en los puestos de trabajo realmente existentes. Entonces, desde este lugar queremos que ustedes puedan pensar por qué es importante conocer y defender su carrera y su disciplina. Y en esto, bueno, acciones hay muchísimas para pensar, para hacer, pero esas son acciones de la gestión. En principio, uno debería poder comprender cuál es el problema y por qué es algo que le incumbe, aunque uno tenga claro que, no, yo tengo claro que me quiero dedicar a la gerencia de tal o cual cosa, digamos, ¿no? Bueno, que ese campo se desarrolle y que tenga reconocimiento institucional. Institucional no es una institución, sino institucional en el sentido de reconocimiento social, digamos, ¿no? Que sea un reconocimiento. En ese sentido, debería importarnos a todos y a todas, digamos, ¿no? Un poco, esta era la primera parte de la reunión. Bien, entonces, ahora sí, ¿por qué es importante conocer cuál es cuál es el concepto de relaciones laborales? Ahí estoy tomando un poco este libro, que no sé cuánto se verá aquí, a ver si puedo verlo desde acá. Acá lo ven, ¿no? Las relaciones de trabajo en el camino de la interdisciplinariedad, que es de Villar, digamos que es un
un jurista, digamos, un abogado que luego hizo su doctorado, su magíster de Uruguay, pero que es interesante porque reflexionó sobre esta discusión de que somos un campo interdisciplinario y cuál sería el concepto de nuestra disciplina, digamos, en ese campo interdisciplinario. Entonces, en este caso sí me parecía importante leer algunas de las reflexiones y señala, si bien las relaciones laborales existieron desde que existe el trabajo, la expresión se emplea para referir a las relaciones que devienen en el proceso de industrialización en los países occidentales a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. O sea, producto del trabajo asalariado, en principio, ¿no? O sea, cuando hablamos de relaciones laborales, de relaciones de trabajo, estamos refiriendo a eso, ¿no? Y ahí dice, más aún, por lo general, se entiende que relaciones laborales se corresponde con el trabajo asalariado, cuando lo correcto sería aceptar una visión amplia del trabajo, que traspase los límites de la subordinación y que también tendría sus relaciones laborales. Por ejemplo, los trabajadores de una cooperativa no tienen relaciones laborales, no hay ahí relaciones laborales que pensar, que problematizar, puestos de trabajo que ocupar, digamos, hay un montón de debates en ese campo, tanto desde el lado estatal como desde el lado de las organizaciones sociales y cooperativas. Entonces, en tal sentido, sostiene este autor, relaciones laborales constituye un campo epistémico que es de conocimiento, un campo epistémico en construcción, donde se convoca la reflexión y lectura de los hechos, también llamados relaciones laborales o relaciones de trabajo, ¿no? Concebimos, pues, las relaciones laborales como un plano de abstracción, o sea, no es tal cosa, eso es un plano de abstracción, que se eleva por sobre la realidad fáctica, donde ocurre el complejo fenómeno social de las relaciones de trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá está el autor, fíjense ahí las referencias como para tenerlo. Acá voy a pasar rápidamente esto por una cuestión de tiempo, que quiero que lo miren ustedes, que vamos a definir acá determinados conceptos de relaciones de trabajo. Acá tomé el de Héctor Lucena, que es un reconocido referente del campo de los estudios de trabajo venezolano. Ahí tienen las referencias, tienen el blog para seguirlo, para buscar información. Y él hizo su doctorado en Glasgow, en el Reino Unido, y como casi todos los que fueron a estudiar allí, por la propia impronta de la discusión que hay de la disciplina, siempre trajeron alguna parte de esa discusión ahí. No obstante, si ustedes leen su definición, que les invito a que la lean y que no la voy a leer por aquí, ya leí una, es restrictiva. Digamos, un autor hiper interesante, es latinoamericano, reflexiona sobre el campo, dirige un posgrado, o sea, aporta mucho al campo, no obstante sigue siendo restrictiva en torno a esta idea de pensarla para el empleo y el trabajo asalariado. En ese sentido, acá retomo a Cedrola, Gerardo Cedrola Esprémola, que también es un uruguayo, que acá ven aquí, que estudió su posgrado en Bélgica y inclusive se ha desempeñado siempre en el campo empresarial, digamos, no es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, pero ustedes lo van a ver que, digamos, siempre se ha dedicado a trabajar con las cámaras empresariales desde ese lugar, pero es alguien que ha producido, si ustedes googlean van a encontrar información que siempre por lo menos se puso a pensar qué es el concepto de las relaciones laborales, o sea, es alguien que ha producido en el campo. Entonces, de un texto de él señala las excepciones restrictivas del concepto de relaciones laborales se caracterizan por priorizar un aspecto empírico, como decíamos hoy, ¿no? Lo que es vinculado a una práctica profesional, relaciones laborales como un conjunto de técnicas. En cambio, las excepciones amplias se caracterizan por postular la constitución de estas como una disciplina académica, ¿se dan cuenta? De vocación multidisciplinaria, digamos. Entonces ahí me parece algo interesante. Esta, léanla, que es una definición de Martín Artiles, digamos que aquí se las puse, que es un profesor de la Universidad de Barcelona, que es de la misma universidad que Escalavia, que ustedes leyeron el texto, que son algunos de los que hacen cierto desarrollo de fomentar la discusión de la teoría de relaciones laborales, pero no lo consideran un campo propio. Esto hay que decirlo claramente, ellos consideran que es parte de la sociología, digamos, ¿no? Y aquí también van a ver cómo tienen una visión también restrictiva en ese sentido que señalábamos recién, ¿no?
Perdón, no, está bien. Me quedó dos veces, creo, la expresión. Bueno, perdón. Y me interesaba traer la concepción de Marta, que justamente el otro día en ese evento que les decía, estaba ella ahí en el evento y tuvimos como un pequeño intercambio, discusión interesante al respecto de un artículo que ella escribió en el año 97. Ella fue directora de la carrera de Relaciones Laborales de la UNE, investigadora con CONICET, digamos, muy reconocida, digamos, hizo sus posgrados en el campo de la antropología, pero lo que es importante que también ella en sus estudios, hizo sus estudios también en Londres, como les decía, y ella definió, también trajo esta discusión oportunamente de cuál es el campo, digamos, ¿no? Entonces, sobre todo con la discusión de la década del 90, ¿no? Si los cambios en la dinámica de las relaciones de trabajo y de las relaciones laborales se están ocupando de un aspecto muy pequeño del campo. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Quién se ocupa? ¿No? Como dice acá, si el campo académico de las relaciones laborales no se ocupa de estos temas, la administración de recursos humanos, la sociología o la economía se harán cargo, pero sin la perspectiva humanista de las relaciones industriales, ¿no? Entonces me parece que acá hay toda una discusión interesante para dar. Lean el fragmento, digamos, que coloqué ahí. En ese sentido, quería mencionar solamente que como denominación, obviamente, la idea de relaciones industriales, como se pueden dar cuenta, tiene que ver con el campo que se delimita cuando nace, y que cuando nace la disciplina es el momento del modelo posterior a la revolución industrial. Entonces es lógico que el campo se denominara de esa manera. La discusión, relaciones de trabajo, en general es la denominación que se utilizó en Argentina, no siempre, no todo el tiempo. De hecho, fíjense que la UNE se llama relaciones laborales, pero antes en la UNE era relaciones industriales, o sea, hubo una transformación de muchas carreras, del nombre de muchas carreras, que eran relaciones industriales. Eso, digamos, como una anécdota. Y la OIT en general refiere a relaciones de trabajo, como nuestra carrera, pero por ejemplo en España, inclusive esa tradición de relaciones laborales más ligada con la lógica de las relaciones de empleo, tienen gran parte de otras carreras, ¿no? Entonces, como ustedes pueden buscar en la tarea que tienen para hacer. Entonces acá, bueno, solamente quería señalar, puse este texto, iba a poner otro, se me pasó, pero para gran parte de la discusión, esta teórica, hay una discusión de cuál es el objeto. Ven que dicen las relaciones industriales como objeto teórico, por Guy Kerr, que digamos es alguien que ha hecho bastante desarrollo de esta discusión, un francés, obviamente, que falleció el año pasado, sin pena ni gloria, como digo yo. Ahí arriba digo sin pena ni gloria a propósito, porque si tuviéramos un desarrollo del campo, no sé, hubiéramos hecho, ¿no? Todos los que somos de relaciones laborales, relaciones de trabajo, en Argentina o en Latinoamérica, un evento, discutir su obra, ¿no? Eso es lo que hace crecer un campo, pero digamos, o sea, acá pasó totalmente desapercibido. Arriba a la derecha, fíjense chiquitito, tienen a Kaufman, Bruce Kaufman, que es de Estados Unidos, que viene del campo de la economía del trabajo, que es una de las disciplinas originarias, digamos, que dieron, de las que se desprende relaciones industriales. Y Bruce Kaufman escribió un libro pedido por la OIT sobre la historia de la disciplina, y hay un capítulo que hemos traducido en la cátedra, Roxana y otra compañera Paola, que también se los ponemos ahí en la bibliografía complementaria. Y ahí ven Carola Frech también, digamos, ¿no? La historia de las relaciones industriales como un campo de estudio. Quiero decir, estos temas se discuten sobre todo en los países, comillas, centrales. Digamos, no hay una discusión afianzada dentro del campo de los estudios del trabajo en América Latina, digamos, o sea, no hay una discusión sobre la constitución de nuestros campos. Esto le voy a dedicar solamente unos minutos muy breves porque voy a retomarlo la clase que viene, digamos, cuando veamos trabajo y teoría social, el texto de Héctor. Entonces, aquí
¿Por qué algunos aspectos históricos? Para entender dónde nacen estas teorías, ¿no? O sea, estas teorías que estamos pensando, el inicio de la disciplina que nos relata un poco García Calavia. Entonces, primero hay que entender, digo, los títulos como para ubicarnos en tiempo y espacio, porque además son temas que en principio ustedes conocen por otras materias, por historia social, digamos, pero hay un concepto de trabajo y de trabajadores determinado. Estamos posterior a la revolución industrial, y el taylorismo y el fordismo, o sea, van a aparecer ahí. En el medio de eso empieza a desarrollarse el campo de la disciplina. La institucionalización de los sindicatos, ¿no? Después de ese momento de fortaleza y de desarrollo del capitalismo en detrimento, digamos, de las condiciones de trabajo, que era lo que veía Marx, digamos, ¿no? Y todos los pensadores sociales de ese momento, donde los trabajadores no tenían ningún tipo de derechos, básicamente se morían por trabajar, y trabajar no te aseguraba ni siquiera tener el sustento diario, ¿no? Luego de esta reflexión, breve, por supuesto, que vamos a continuar un poquito en la clase que viene, hubo un montón de visiones para humanizar el trabajo, visiones, ¿no? Esas visiones vinieron desde la iglesia, pero ¿por qué? Digamos, desde la empresa, tratar de hacer un capitalismo más humano, ¿no? Desde la izquierda, por supuesto, digamos, ¿no? Para humanizar el trabajo y que el trabajo deje de ser alienación, o sea, desde distintos lugares hubo visiones para humanizar el trabajo con distintos objetivos. Por supuesto, la de la izquierda, la revolución, que los trabajadores, por eso pusimos ahí tiempo y espacio, revolución rusa, ¿no? Que los trabajadores puedan rebelarse. Por otro lado, desde la empresa, bueno, que los trabajadores no se nos vayan hacia la izquierda, ¿no? Que se pueda humanizar el capitalismo. Esa idea de ser un capitalismo más bueno, como dice Kaufman en ese trabajo de reconstitución de la historia que les señalaba. También es importante destacar la salida de la guerra, o sea, el periodo entre guerras, pero en principio la salida de la guerra, y como parte de la salida de la guerra y del Tratado de Versalles, la creación de la OIT en el año 1919. O sea, eso es clave para entender nuestra disciplina. O sea, a partir de ahí se pone sobre la mesa la relación capital-trabajo como un modo institucionalizado, donde va representante empleador y representante de trabajadores y los estados intermediando, ¿no? Como producto de todos los organismos que se crean a la salida de la guerra. Luego, como otro momento histórico específico, vamos a ver el nuevo trato o en la presidencia de Roosevelt, que ¿qué es? Digamos, o sea, todas las políticas keynesianas posterior a la crisis del 30, que eso van a explicar, digamos, gran parte de estas discusiones. Entonces, antes de comenzar con los enfoques teóricos, voy a cortar aquí y vamos a hacer aparte la discusión de los enfoques teóricos. Así les quedan como en dos partes.